Cordial saludo, estudiantes. Hemos llegado a la fase 2 del Seminario de Análisis Integral de Empresas. Recordemos que este seminario va orientado a la responsabilidad social empresarial de la industria textil en el departamento de Santander. En esta fase 2 se trabajará lo relacionado con el diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información, tema que les ayudará mucho con el avance de su proyecto. Antes que nada es importante comprender qué son los instrumentos de recolección de información y para qué nos sirven. Estas son herramientas que se utilizan para llevar a cabo observaciones de acuerdo a lo que se desea estudiar, ya sean características, propiedades y factores relacionados como el ambiente, los recursos humanos y económicos, entre otros. Aspectos de una investigación, todo esto de acuerdo a lo que se quiere medir y partiendo de esa idea se escogerá el instrumento más adecuado. ¿Qué se debe tener en cuenta? Hay ciertos aspectos que se deben tener en cuenta al momento de identificar o escoger el instrumento de recolección de información más adecuado. Se deben mirar los momentos anteriores de la investigación, es decir, lo que ya se ha realizado como el estado del arte y los marcos de referencia. Recuerden lo visto y las actividades desarrolladas en la fase 1. De igual forma, se debe mirar que la metodología usada en la recolección de datos debe ser acorde con el enfoque teórico conceptual, es decir, con el marco teórico que ya se construyó. Por último, se debe tener claridad en la información que se quiere medir, mirar si es cuantitativa, cualitativa o ambas. En algunos casos se pueden dar las dos. Para este proceso vamos a hacer la identificación de la muestra. Dentro de todo este proceso del diseño del instrumento de aplicación hay un paso muy importante, el cual consiste en la identificación de la muestra o población objetivo. ¿Qué es la muestra? Es un conjunto de cosas, personas o datos elegidos al azar que se consideran representativos del grupo, que pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las características del grupo. La población objetivo. Es ahí donde debemos tener en cuenta que la problemática de nuestra investigación es la responsabilidad social empresarial en la industria textil en el departamento de Santander, por lo cual nuestra población objetivo sería las empresas textiles ubicadas en el departamento de Santander. Esta población objetivo se debe clasificar de acuerdo al tamaño, la ubicación y mirar si pertenece a una agremiación o no, esto con el fin de hacer más fácil la aplicación del instrumento. Para realizar esta búsqueda de empresas, se pueden apoyar en los registros de la Cámara de Comercio de cada municipio en particular o de los gremios que existan en el sector de confecciones en el departamento de Santander. Técnicas de recolección de información. Avanzando en el tema nos encontramos con las técnicas de recolección de información, las cuales no son más que los procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar información necesaria para el logro de los objetivos de una investigación. Algunas de estas técnicas son la observación, la entrevista y la encuesta. Para este caso, profundizaremos en la encuesta, ya que como docente considero que sería la técnica más adecuada a seguir. Esta técnica consiste en obtener información de los sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Esta técnica se divide en dos, la entrevista y el cuestionario. En cuanto a la entrevista, es una comunicación interpersonal con el investigador y el objeto de estudio. Algunas de sus características es que es eficaz con la recolección de información, permite aclarar o explicar las preguntas y las respuestas, es aplicable a cualquier persona. Para el cuestionario, este es diligenciado personalmente con el sujeto de estudio. Dentro de sus características encontramos que se puede aplicar a un mayor número de personas, se realiza con menos gastos y en menor tiempo para el mismo número de personas. Las preguntas. Para este tipo de instrumentos son indispensables las preguntas que se realizan, pues existen preguntas abiertas, las cuales alientan a que el encuestado responda con sus propias palabras sin tener alternativas de respuestas. Están las preguntas cerradas, las cuales limitan la libertad de respuesta del encuestado y se elaboran mediante un conjunto de alternativas de respuesta. Y por último, las preguntas mixtas, las cuales presentan alternativas de respuesta, no obstante dan una respuesta abierta que le da libertad al encuestado. Para esta investigación vamos a procurar realizar preguntas cerradas y si usamos preguntas abiertas, tener en cuenta no más de 2 preguntas. Para hacer la aplicación de encuestas, se debe tener en cuenta al momento de aplicar un instrumento de recolección de información, la presentación personal, el buen manejo del material del trabajo o del tema, la comunicación asertiva y el buen trato hacia los encuestados. Para la presentación de los resultados y análisis, para esta presentación se deben tener en cuenta cuadros, tablas, gráficos, entre otras herramientas que nos permiten o nos ofrece el diferente herramienta de Office que manejemos.
En cuanto al análisis, debe estar en función de las dimensiones de las variables, categorías o instancias para construir el instrumento, así como considerar los datos obtenidos y la relación de la teoría consultada. Por último, dentro del análisis deben sacar sus propias conclusiones de acuerdo a los resultados y de forma coherente. Tener en cuenta en esta fase la ruta formativa, guiarse por las fechas, las actividades ya están estipuladas en la ruta formativa, las fechas, tengan en cuenta que no se puede recibir o no se van a calificar las actividades que sean enviadas fuera de las fechas estipuladas en la ruta formativa. Igualmente, tener presente que la primera actividad es individual y las 3 actividades siguientes son grupales. Gracias por la atención prestada y espero que este material sea de su comprensión y les sirva de ayuda para el avance de sus seminarios. Éxitos en esta segunda fase.